El dictamen de un juez sobre el decreto migratorio de la Casa Blanca. ¿Qué pasará con los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses que esperan arreglar sus papeles o quienes están bajo amenaza de deportación? ¿Y qué va a pasar con quienes lleguen a la frontera o incluso crucen a territorio estadounidense? Así que vamos a analizarlo, pero primero darles a ustedes las buenas noches y la bienvenida a fondo. Contamos con la ayuda del doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un honor y un placer siempre. Primero explíqueme qué fue lo que pasó, cuál es el dictamen del juez. El juez federal de California, de Oakland, California, determinó de que la reglamentación prohibiendo o las restricciones de asilo por haber atravesado terceros países no es legal. Determinó que no es legal por dos motivos principalmente. Primero, porque va más allá de lo que la ley autoriza. La ley no dice que una persona queda descalificada por haber transitado a un tercer país. Y segundo, bajo la ley de procedimientos administrativos, que nada más que dieron 30 días de comentario público antes del fin del título 42, que era un tiempo insuficiente para un tema tan complejo para que el público pudiera opinar, y por estos motivos él declara esa reglamentación de restricciones de asilo ilegal, suspende su orden por 14 días para que el Departamento de Justicia pueda apelar, cosa que han hecho. A ver, donde yo me confundo, eso que usted me acaba de describir no era la posición de la administración Biden al principio. Y después como que la administración parecía estar en la posición de Trump y ahora el juez le vuelve a colocar del otro lado, ¿no? Ha pasado algo raro ahí, ¿no? De hecho, la administración Trump emite una reglamentación prohibiendo restricción de asilo por haber atravesado terceros países. Va antes de este juez, Tiger, de California. Él declara esa medida ilegal también. De hecho, la semana pasada él hace el comentario que básicamente es déjà vu all over again, porque es el mismo caso que se le presenta. ¿Y eso por qué Biden termina aplicando una medida que le criticó a Trump? Porque ellos argumentaron que no era exactamente igual que la medida de Trump por la aplicación móvil CBP One, que dan presuntamente la oportunidad de pedir la cita con anticipo para poder presentar asilo, donde no quedaría descalificada la persona, y que también excluye a los menores de edad de esta medida, y que por lo tanto, y combinado con el programa de paro humanitario, no era exactamente la misma medida y trataron de diferenciarlo de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el programa de parol, por ejemplo? ¿Qué pasa ahora? Ese está bajo litigio también en Texas, Corte Federal, División Victoria, con el juez Drew Tipton. Hay una audiencia para el 24 de agosto para determinar la legalidad de ese programa de parol humanitario, que, dicho sea de paso, hay un cambio reciente con el formulario donde ahora están pidiendo que el patrocinador explique el motivo humanitario o de interés o beneficio público que el beneficiario debe de poder entrar bajo parol, que es una medida humanitaria o por interés público. ¿Qué pasa ahora con los cubanos, los venezolanos que están en la frontera y de repente cruzan la frontera? ¿Los van a deportar o no los van a deportar? Por el momento sí, porque la orden de este juez no entra en vigor hasta al menos 14 días, dependiendo de lo que decida la Corte. ¿Qué pasa dentro de 14 días? Vamos a decir que en 14 días declaran esta medida ilegal. Entonces es una deportación expedita, no quedan necesariamente descalificados para asilo, entrevista de miedo creíble y proceso de asilo. Deportación expedita, ¿tú todavía tienes chance? Sí, porque si usted alega temor de persecución en el país de origen, la ley contempla que usted tiene derecho de una entrevista de miedo creíble. Pero no solo basta con alegarlo, hay que demostrarlo. En la entrevista hay que demostrar una posibilidad significativa de que usted pudiera calificar para asilo. De ser así... ¿Significativa? Sí. Le quitan la orden de deportación expedita y entonces entra en un proceso de corte de inmigración, que hay otra reglamentación que básicamente implica que vas a tener una entrevista de asilo pleno, no antes de 21 días, no después de 45 días. Si aprueba, entonces sales con asilo. Si no apruebas, es un proceso de corte también de forma expedita que va a tomar lugar en 90 días o menos para determinar si usted califica o no para asilo. ¿Qué pasa con las que están bajo amenaza de deportación, sobre todo la gente que llegó última? ¿Tiene carácter retroactivo esto? No, básicamente todavía no, ni siquiera tenemos una suspensión de esta reglamentación de las restricciones de asilo,
pero los que tienen órdenes de deportación hay 2. Los que ya agotaron sus recursos y están con órdenes finales de deportación, pero hay muchísimas personas con deportación expedita que todavía no le han hecho la entrevista de miedo creíble. Pero, por ejemplo, el señor que entrevistó hoy Pentón, que mañana tiene que presentarse y que él está temeroso de que lo van a deportar. Porque él tiene su entrevista de miedo creíble. Le firmaron una deportación expedita. Mañana tiene su entrevista de miedo creíble. Si aprueban, le quitan la deportación expedita. ¿Qué hay que hacer para probar eso? Demostrar una posibilidad significativa de que Pero- usted fue víctima de una persecución, que es un concepto extremo, o tienes un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política y membresía en un grupo social particular que es un poco técnico. Pero el caso es que usted tiene que dar una entrevista, un testimonio donde un oficial pueda entender que usted pudiera calificar bajo la ley de asilo. Por ejemplo, yo he visto casos de participé en las manifestaciones del 11 de julio. Ah, sí, prueba. Aquí, mira, aparezco en la foto. No es suficiente. Ahí hay muchísima gente. O algo que escucho cada vez más, que los jueces le han dicho, en Cuba se murió Fidel Castro y ya no hay dictadura. ¿Te has escuchado eso? Que lo ha dicho algún tipo de algunos jueces. Cosas parecidas. ¿Eso es una excepción en otra jurisdicción. o se ha vuelto una regla? No, es una excepción. Aquí en Miami me han dicho. Yo diría que, pero realmente es una buena lección, porque le incumbe al solicitante no asumir que la Corte tome reconocimiento de las condiciones actuales en Cuba. Uno tiene que demostrar las condiciones actuales en Cuba. Se debe de presentar el reporte de derechos humanos, se debe de presentar el reporte del Departamento de Estado y todas las denuncias de las violaciones sistemáticas de derechos por ejemplo, humanos entonces en fui Cuba. arrestado. O sea, esa documentación la debe tener el juez para que precisamente no lleguen a ese tipo de Fui conclusiones. arrestado, te dicen, prueba de que fuiste arrestado. Imagínense tú en Cuba como... pero tengo a alguien que dice, tengo aquí la citación de la policía, que son unos papelitos de esos, Sí. Y ese día me arrestaron. ¿Eso es una prueba o depende del humor del juez? Es una prueba y lo que la ley requiere es que usted presente la evidencia corroborativa que sea razonablemente adquirible. Porque, por ejemplo, hay amenazas verbales que no hay manera de demostrarlo, es el testimonio de la persona nada más, pero lo que se pueda conseguir de forma razonable, la Corte sí tiene la expectativa de que usted presente esa Declaraciones hechas aquí. O sea, a mí hay gente que me ha dicho, yo hice declaraciones en YouTube contra el régimen y ahora tengo miedo de regresar. ¿Sirve? Sí, sí, porque eso tiene que ver con el temor bien fundamentado de persecución futura. ¿Y si el juez cree que hiciste la declaración con esa intención? Bueno, eso tiene que ver con la credibilidad de la persona. Y entonces la credibilidad se establece con un testimonio consistente, detallado, creíble, subjetivamente genuino, objetivamente Muchas real. palabras, ¿no? Y ahí me perdí ya completamente. Bueno, pero Hay por que eso... gritar Díaz Canel sin casa, no sé dónde, para que... Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambia para todas las personas que están en esa situación? Mire que estaba mirando aquí, valga la cacofonía, que cada vez hay más. O sea, ahora mismo hay de los que llegaron por parol, eso no tienen problema, ¿no? Por el momento no, pero ¿Cómo por el momento no? Bueno, los que llegaron están bien. El programa por el momento sigue en pie. Hay una audiencia para el 24 de agosto donde se está demandando sobre la legalidad del programa. El programa, contrario a lo que creen muchos, quienes más han venido son los haitianos. Sí, no, está así. Se han aprobado 63,000, según el Herald, yo lo leí en el Herald, de 63,000 y 50,000 han arribado. Nicaragüenses, 29,000 aprobados, 21,500 han llegado. Venezolanos, 58,000 y 48,500. Los que menos han llegado son los cubanos, 38,000 aprobados, 35,000 ingresados. En total han llegado ya a territorio norteamericano 155,000 aprobados, 188 más los casi 200,000 que han llegado por la frontera. Estamos hablando de 500,000 de inmigrantes en medio año. Correcto, y de hecho ese programa autoriza 30,000 paroles por mes. De enero a junio son 180, así que esos números son consistentes con el límite que la ley permite para... Wow, ¿Sus clientes tienen permisos de trabajo? Porque yo veo muchos sin permiso de trabajo. No, porque es que cuando llegan bajo parol tienen que pedir el permiso de trabajo y hasta que no le llegue el permiso de trabajo, que puede demorar varios Como meses. vive casi 500,000 de personas, muchos de ellos, yo diría que la mayoría aquí en Miami, sin permiso de trabajo. Ahí entra en juego el patrocinador.
Cuando usted es patrocinador y usted trae a alguien de uno de estos países, usted es responsable por esa persona hasta que tenga el Esos permiso son de trabajo. los 155.000, pero Correcto. los otros 100 o 200.000 que han entrado por la frontera, No necesariamente tienen patrocinadores y en ¿qué algunos hacen sin permiso casos... de trabajo? Buena ¿Trabaja pregunta. por la izquierda? Buena pregunta. Y es una disfunción del sistema, porque si le dieran parol, al menos pudieran pedir ese permiso de trabajo, pero muchos de ellos le dan una I-220A o lo liberan bajo fianza y por lo tanto ni siquiera califican para el permiso de trabajo hasta que tengan 150 días de asilo pendiente y aún así tienen que esperar varios meses que le llegue el permiso de trabajo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo no? En términos generales, el cambio no es muy drástico, ¿no? Es un cambio significativo porque iba a descalificar a muchas personas que intentaban entrar ilegalmente por haber Pero es atravesado un cambio a terceros países. favor de los inmigrantes o en contra? A favor de los inmigrantes. A favor de los inmigrantes. ¿Y la administración se opone? Se opone totalmente porque ellos consideran que esta restricción, Todo el mundo al revés, ¿no? más el programa de paro Yo no entiendo humanitario, nada. es lo que presuntamente estaba limitando el flujo migratorio en la frontera. Ok, bueno, nada, ahí yo copio nada más. Muchísimas gracias, de verdad, doctor, por haber ¿Cómo no? estado con nosotros.